versículo del 28 al 40. Los 4 evangelios nos narran este acontecimiento que ocurrió con la entrada triunfal en Jerusalén. Los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En la lectura de hoy, Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19 y versículo 28. La entrada triunfal a Jerusalén. Vamos a dar gracias, Padre. Vamos a pedir por esa palabra para que tú prepares nuestros corazones en buenos corazones, en corazones de tierra buena, donde tu palabra caiga y dé fruto, y fruto en abundancia. Te pedimos que prepares nuestra mente para ser personas entendidas, Señor, para que comprendamos tu palabra, tan sencilla y a la vez tan espiritual, para que la podamos discernir espiritualmente y sepamos lo que tú quieres hablar, Padre. Te pido por mis hermanos para que tú los bendigas. Te pido por el predicador para que tú le ayudes, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. La primera frase que nos tiene que llamar la atención es que nuestro Jesús no era un cobarde. Nuestro Señor Jesús nunca fue un cobarde. Fue el más valiente de todos los hombres que han existido en este planeta Tierra. Él sabía lo que le iba a acontecer en aquella semana y no iba el último. Y dijo: Pedro, tú ves delante. No, no, Juan, tira, que yo ya voy. Sino que él iba adelante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos, algunos de los religiosos, algunos de los que no entendieron espiritualmente lo que estaba ocurriendo, de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, un poco de orden, que significa que estén aquí gritando y dando glorias y tirando palmas y todas sus vestiduras para que tú camines encima de un pollino. Por favor, un poco de respeto, que entres en Jerusalén, la ciudad santa del Dios viviente. Y respondiendo les dijo Jesús: os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Era un momento glorioso en que el Hijo de Dios, que había salido del seno del Padre, entraba en Jerusalén como rey, sin que ellos entendieran todavía lo que iba a suceder y lo que esto significaría. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses al menos
en este día lo que es para tu paz. Oh Jerusalén, si tú entendieses hoy que el Rey, el Creador del universo, el que te trae la paz, está entrando por tus puertas, mas ahora está encubierto de tus ojos. Hay un velo puesto delante de tus ojos y no puedes ver la realidad, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto le pasa a muchos seres humanos, en que el mismo Jesús llora por cada uno de ellos. Cuando nuestro hermano Isidro, que es muy trabajador, muy laborioso y que me encuentro los papeles por todas las cosas y por todos los lugares, y lo digo para elogiarlo públicamente, él reparte estos papeles con tanto amor, estos tratados, explicando a la humanidad que los lean, que allí encontrarán la vida eterna. Y que muchos, a mí no me interesa esto, yo pertenezco a otra religión, y como él dice, ¿y qué? ¿Que pertenezca a otra religión? ¿Te hará daño leer? ¿Te hará daño saber? ¿Te hará daño conocer? Jesús lloró por todos ellos. En aquel momento Jesús lloraba no solo por Jerusalén, sino por toda la humanidad que no iban a creer en él, que tenían un velo en sus ojos y que no entendieron lo que estaba sucediendo. Y como dice aquí, te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de ti, y todos los males pasarán sobre estas personas como pasó sobre Jerusalén, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Dice Hebreos, si hoy oyeres su voz, no endurezca su corazón, porque el mañana no nos pertenece. El rey de Jerusalén entraba en la gran ciudad, la ciudad santa, la que Dios había preparado, lo que muchos teólogos dicen que fue el huerto del Edén, donde en el huerto del Edén encontramos tres tipos de árboles. Encontramos los árboles frutales, los que son buenos para comer, y en Jerusalén encontramos el monte de los olivos, donde Jesús iba a orar, donde habían olivos y árboles frutales que eran buenos para comer. Y también estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y del árbol de la vida eterna, que el que comía de ese árbol vivía para siempre. Y ese árbol en Jerusalén podemos encontrarlo en el templo de nuestro Dios viviente, donde todo aquel que en él habita tiene vida eterna, el árbol de la vida eterna. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde aquella primera pareja, corazón de mantequilla y costilla dura de roer, pues hicieron de las suyas, y comieron y pecaron y hicieron lo que no tuvieron que hacer. Y por eso llegó Jesús y fue clavado en una cruz, en un madero, representando el árbol del juicio, el árbol del bien y del mal, donde el pecado del mundo fue crucificado en esa cruz, donde el pecado del mundo fue cargado en esa cruz, y todo aquel que mira esa cruz tiene derecho de ser hijo de Dios. Mirarlo, y obedecerlo y vivirlo, porque esas son las condiciones para tener vida eterna. No solo creerlo, sino creerlo, aceptarlo y vivirlo. La Biblia, hermanos, es un libro profético. Una tercera parte de esta Biblia son profecías. Y cuando nosotros decimos
¿tú estás seguro que el Señor Jesús vendrá por segunda vez? Y tú dices, sí, yo lo creo. ¿Y cómo tú crees que esto va a acontecer? De que el Señor Jesús va a venir por segunda vez. Y tú puedes decir ciertamente, porque vino una vez, y los profetas, 500, 600 y 700 años antes que él, profetizaron de que iba a venir. Como la Biblia lo explicó, que iba a venir un Salvador, y llegó ese Salvador, sabemos que lo que el Salvador dijo que ocurriría, volverá a ocurrir, porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Hoy, hermanos, vamos a estudiar una profecía exacta, que muchos la conocéis, pero hoy la vamos a estudiar con mucha dedicación, con mucho cariño, con mucho entendimiento. Y si tenéis boli y papel, que lo podéis apuntar, que podáis entender lo que dice palabra por palabra de la profecía de las 70 semanas de Daniel. La profecía de las 70 semanas de Daniel es la profecía más exacta que existe en la Biblia sobre la venida y sobre la muerte del Señor Jesús. Daniel capítulo 9 y versículos del 24 al 27. ¿Me he equivocado, Ángel? ¿Aquí he puesto 19? ¿Quieres agua? Dani, esta ciudad es más grande. Toma esto. Esta tiene mucho más grande. 9. Versículo 9. Versículo del 24 al 27. Capítulo 9, del 24 al 27, son 3 versículos de una profecía que se le denomina las 70 semanas de Daniel. Cuando ustedes, hermanos, escuchen la semana 70 de Daniel o la última semana de Daniel, sabrán a qué profecía se refiere y a qué acontecimiento concreto que estamos hablando. Amén. Esperamos un minutito, que han ido un segundo al baño, y como no tenemos prisa, vamos a explicarlo con mucho detenimiento, porque nos va a narrar lo que yo le llamo el principio del fin. Y es muy interesante para nuestras vidas poder entender esta profecía. Esto nos ayudará también a entender el seminario de profecías, porque esta profecía va implícita en lo que ocurrirá al final de los tiempos. Entonces, si entendemos bien esta profecía, podemos ir entendiendo cómo vendrán las cosas. Amén. ¿Me puedes dar un poquito de agua? ¿Me puedes dar un poquito de agua? ¿Tú quieres agua? Sí, por favor. Voy a buscar agua. Amén. Gracias, Señor. Pues bueno, también habéis dicho que sobre las 5 de la tarde iría bien, ¿no? Hacer los jueves. Pero vosotros que trabajáis no os va mal. Nosotros a las 2 ya salimos. Y ya da tiempo de todo, de descansar y todo. Sí, a las 2 estamos fuera. ¿Angelita también le va bien? Sí, ahorita después de También, si hacemos a las 8, Es muy tarde, ¿no? Para salir. ¿Vosotros, Isidro y Nelly,
¿Les va bien a las 5 de la tarde también? ¿El jueves? Es que de noche nos perdemos. Pues mejor a las 5 de la tarde. Pues cambiamos el horario. Es jueves a las 5 de la tarde. Eso es lo bueno de ser una iglesia pequeñita. Imaginaos que fuéramos un montón y uno dijera, no, a mí no me va bien. Ahora cambiarlo. No, Para después, hay vuelta ahí a tal hora la y ya está. negociación. Bueno, mientras se pueda cambiar, ya cuando ya no... Cuando ya seamos muchos. Me parece que este fin de semana cambian la hora, ¿no? La semana que viene. me parece la- Y ya el día será mucho más largo. Porque lo hacen para que el día sea más largo durante el día. O sea que las 7, las 8 será de día, pero bueno. Todavía ya está cambiando de día. Sí. Y luego cuando cambien el horario todavía más. Yo cuando vine a Petare miré que a las 10 de la noche Era de día. Era de día. Asombro. A mí lo que me asustó de Cuba es que hacía mucho calor y a las 5 era de noche. Digo, esto no puede ser. Así también en Ecuador ya a las 6 está de noche. Ya está de noche. Sí, sí. Yo le decía a ella, esto no puede ser. En España cuando hace calor, tenemos el día hasta las 9, las 10. No ha pasado ningún verano todavía. Bueno, un poquito. Llegó en agosto, Ah, pero ahora sí que se está notando el cambio. claramente. Es Gracias. que Ángel no se encuentra muy bien con la tos, ¿no? Bueno, claro. Maribel viene enseguida. ¿Viene enseguida? Lo sigue esperando para empezar. Hablar sobre la profecía de las 70 semanas. Estará bebiendo agua seguro. Sí, La paella ha hecho efecto. sí, está. Todos estamos sirviendo. No solamente sirviendo de la palabra, sirviendo de sed de agua. Pues ya que no sea que se haya dormido. Maribel, ¿cómo estás? Yo pensaba en La predicación de los otros lo creo que me interesa que sea un poco de culto. la tiene que arreglar. Con el principio la tiene que Todavía arreglar. el programa acabado de la grabación de la retransmisión. Está más grande el número. El primero. Arriba ir aprendiendo. Con el arroz que hemos comido. Aquí con tanto beber y beber. Beber y baño, baño y beber. Ahora se nos ha ido Isidro. Ahora bien, sí. Bueno, hermanos, y hemos quedado que haremos el culto el jueves a las 5 de la tarde. Mari? El jueves a las 5 de la tarde haremos el culto. Este jueves a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Sí, el jueves a las 5 de la tarde. No, no pasa nada, no, tranquilo. Porque no es un culto como el del domingo, es diferente, más limpio de llevarlo. Entonces haremos el jueves a las 5 de la tarde. Acordaros de invitar, a ver si podemos hacer unas pequeñas invitaciones para los seminarios y poder repartirlas y invitar a todos los que puedan. ¿De acuerdo? Pues si el Señor permite que vengan muchas almas y que muchas almas se escuchen, porque son predicaciones que no se predican en muchas iglesias, y se predica mucho sobre la fe, y se predica mucho sobre el amor, y se predica mucho sobre muchos temas, pero la profecía
una parte muy importante en la Biblia. Una de cada 3 palabras es profecía. Imaginaros que es importante en la Biblia. Una de cada 3 palabras. Pues la tercera parte de la Biblia son profecías. Y cuando el Señor y cuando el Padre y el Espíritu Santo inspiraron la Biblia, pues le dieron mucha importancia a esta parte para que nosotros, la Iglesia y su pueblo, no estuvieran ciegos. Cosa que luego Jesús le recriminó a todos los estudiosos, a todos los sacerdotes y a los escribas y a los fariseos, de que llegó Jesús y ellos estaban ciegos de los tiempos que estaban viviendo y no vieron la realidad. Y no vieron la realidad. Amén. Y esperamos un minutito que llegue el siglo. Y hemos hecho un poquito de descanso. Hemos trabajado la mente. Y estamos preparados para estudiar profundamente la palabra del Señor. Y estamos preparados para estudiar profundamente la palabra del Señor. Amén, Señor. Padre, permite que no pongan más estorbos, Señor, ni que la llave se enganche, ni que no se enganche. Que todo el mundo ya se quede quieto en sus lugares. Y que podamos acabar y empezamos la predicación. Bueno, hermanos, los que estáis en la red estamos aquí, todavía estamos en el culto, hemos hecho un poquito de descanso. Si queríais ir al servicio, este era el momento de ir al servicio y todo rellenar. Porque una vez empecemos, esto ya no termina hasta el final. Amén. Es una profecía muy interesante, que es muy importante que todos estemos muy atentos. Amén. Amén. Así que en el nombre de Jesús. Vamos a ir muy despacito y vamos a entender bien esta profecía. Donde nos dice que Daniel oró al Padre porque resulta que él estaba estudiando, él estaba en el exilio. Cuando Jerusalén fue tomada, los babilónicos se llevaron a 100.000 personas a Babilonia. Y entonces, entre estas 100.000 personas que cogieron de Israel, de Jerusalén, estaba Daniel, que era un niño de 16 años, y sus compañeros, pero Daniel tenía la gracia del Señor. Y era un chaval que desde joven quería obedecer la palabra del Señor. Incluso él se enfrentó contra los soldados de Babilonia y les dijo: yo no me voy a contaminar comiendo la comida que come el rey. Yo no me voy a contaminar. ¿Por qué? Porque la comida que comía el rey estaba ofrecida a los ídolos de Babilonia, y Daniel no lo había permitido. Sus compañeros fueron lanzados vivos a un horno de fuego y fueron librados por el Señor. Y Daniel más adelante, después de esto, más adelante, unos años después, será tirado vivo también a un foso de los leones y nada le va a pasar. De Daniel y de José son los dos únicos personajes en la Biblia donde la Biblia no dice nada malo de ellos. Ni un solo pecado de José, ni un solo pecado de Daniel. Y cuando el ángel se le presenta a Daniel, le traduce su nombre: muy amado del Señor. Esa es la palabra de lo que significa Daniel. Y Daniel estaba en el exilio y estaba estudiando los rollos de Jeremías. Recordemos que el profeta Jeremías, el profeta llorón, fue el que vivió esta masacre que vivió Jerusalén y que fue invadida por los babilonios. Y lo escribió en su libro de Jeremías y en las Lamentaciones de Jeremías, que es otro libro de la Biblia. Y Daniel estaba estudiando el libro de Jeremías, donde Jeremías dice que estarían en el exilio 70 años, solo 70 años. Habían pasado 70 años. Y Daniel le pregunta al Señor, se pone en oración, dice: Señor,
¿qué va a pasar ahora con tu pueblo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ya han pasado 70 años, ¿vamos a volver? ¿No vamos a volver? ¿Nos vamos a quedar aquí? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Viene un ángel y le dice en el versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahora empieza la visión que Daniel tuvo de los tiempos de los cuales él rogaba. ¿Qué va a pasar con tu pueblo después de que han pasado estos 70 años que llevamos en el exilio? ¿Vamos a volver? ¿No vamos a volver? ¿Qué es lo que va a ocurrir? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Tenemos que entender que 70 semanas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay semanas de días. Para nosotros una semana son 7 días, pero para los israelitas eran 7 días o 7 años, porque habían semanas de años. Acordaros de que cuando llegaba el jubileo, que era el año 50, era después de 7 semanas de años, a 49 años, al próximo era el jubileo, en el cual todos los que tenían a su cargo personas, ¿cómo se llama esto ahora? Todos los que tenían, no trabajadores, sino esclavos, perdón, que no me salió la palabra, todos los que tenían esclavos, obligatoriamente los tenían que liberar, a no ser que el esclavo estuviera bien con su dueño y se quisiera quedar. Todo aquel que tenía una deuda, en este año del jubileo, quedaba libre de la deuda. Todo aquel que tenía prestado un terreno, era el año que lo tenía que devolver. Esas eran las leyes que Dios había estipulado. Y por eso sabemos que hay semanas de días y semanas de años. Aquí no está hablando de semanas de años. Eso tenemos que tenerlo claro. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 7 por 7, 49. Estamos hablando de 490 años exactamente. Vamos a ver la exactitud de esta profecía. Y están determinadas sobre la iglesia y todos aquellos que son salvos. No, ¿verdad que no? ¿Sobre quién? Aquí está hablando concretamente de Israel. Esta profecía no es para la iglesia. Esta profecía no es para nosotros. Esta profecía es para Israel. Es muy importante que entendamos esto, porque si entendemos esto, entenderemos todos los acontecimientos finales. Muchos de los teólogos introdujeron en la teología la idea de que la iglesia había sustituido al pueblo de Israel. Cuando Jesús entra en Jerusalén, como hemos leído, y entonces el pueblo lo adora y lo acepta como rey, y sin embargo él se pone a llorar de ver la realidad y de lo que va a pasar. Y luego cuando van a crucificarle, una de las palabras más duras que nombró el pueblo de Israel es: la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es una maldición tremenda del Hijo de Dios. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces muchos teólogos entendieron de que la iglesia estaba sustituyendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de órbita porque ellos quisieron, y entonces entró la iglesia a ocupar ese lugar. Pero bíblicamente, y más ya en los últimos años, donde las profecías vuelven a tener una parte muy importante en el estudio bíblico, te das cuenta de que Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11 nos habla 3 capítulos de que Dios no ha acabado con Israel, sino simplemente están esperando a que toda la plenitud de los gentiles entren, y entonces todo Israel será salvo. Pero primero van los gentiles.
Ellos maldijeron al Mesías, pero eso no quiere decir que no vuelvan a aceptar al Mesías cuando lo vean viniendo en gloria. Y cuando lo vean llorarán, y llorarán por el que traspasaron, y llorarán por aquel y dirán, ay, si nosotros hubiéramos creído que Jesús era el verdadero Mesías, cuántas cosas nos hubiéramos librado, y no toda la penuria que han sufrido y que están sufriendo todavía. Entonces está claro que esta profecía de 490 años es para el pueblo de Israel y Jerusalén. Importante saber esto. Para terminar con la prevaricación. La prevaricación se está refiriendo a las transgresiones, a los pecados, a las cosas malas. Para poner fin al pecado. Esta palabra, poner fin al pecado, todavía no ha ocurrido. Nosotros salimos al mundo, pero el mundo está lleno de pecado. O sea que esta profecía empezó a cumplirse y terminará de cumplirse cuando termine de cumplirse esta profecía. Esta profecía todavía está en vigor. Yo lo voy a explicar ahora completamente, lo vamos a entender bien. Y expiar la iniquidad, que es lo que hizo Jesús, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Para traer la justicia perdurable todavía no es perdurable, porque en este mundo todavía reina el Dios de este mundo, que es Satanás. Y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. O sea, esto es aquí nos presenta, a grosso modo, lo que va a ocurrir en estas 70 semanas. 70 semanas están para tu pueblo y tu ciudad, donde va a ocurrir todas estas cosas. Continuamos. Sabe pues, y entiende, tienes que ahora centrarte bien, Daniel, escucha bien, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, porque Jerusalén está destruida en su tiempo, acordamos lo que ha pasado, él está exiliado en Babilonia, y que Jerusalén está destruida. Pero aquí le dice que llegará un momento que alguien dará una orden para que Jerusalén sea restaurada. Esto ocurre en el capítulo 2 de Nehemías, apuntarlo si queréis. Nehemías capítulo 2, donde podéis leer tranquilamente que Artajerjes, sí, es Artajerjes también, es los dos nombres que tiene Jerjes y Artajerjes, y Artajerjes. Diciendo que Artajerjes dio la orden por escrito de que se podía edificar Jerusalén. Esto ocurrió, hermanos, y lo podéis apuntar, el 14 de marzo del año 445 a.C. Es un día completo. Lo sabemos porque es historia. Porque esto está en la historia, está escrito en la historia. 14 de marzo del año 445 a.C. Sabe pues y entiende que desde el 14 de marzo del año 445, en que Artajerjes da la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? ¿Alguien me puede decir su nombre? Jesús. Nehemías capítulo 2. ¿Alguien me puede decir el nombre del Mesías príncipe? Jesús. Jesús. Ya, pero quería que todos estuvieran atentos. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, habrán 69 semanas. 69 semanas, que son 483 años, exactamente es desde el 14 de marzo del 445 hasta el 10 de Nisan del año 30.
exactamente, matemáticamente. Y el 10 de marzo, o 10 del mes de Nisan, porque Nisan está entre marzo y abril, he dicho que os he explicado que allí van por las lunas y no por el sol. El 10 de Nisan fue el día que entró Jesús en la ciudad de Jerusalén y fue coronado como rey. Entró con un pollino y todos lo clamaban: Hosana al que viene en el Hijo, en el nombre del Señor, al Hijo de David. Entiende que desde ese día hasta el Mesías pasarán 483 años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí nos habla de 7 semanas, perdona, tira atrás. Aquí nos habla de 7 semanas, que son 49 años, en los que Nehemías, a partir de Nehemías, se edificó la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y los otros 400 años son los que han pasado desde que se cerró el libro de Malaquías hasta la venida de Jesús. O sea, los años del silencio, desde que se cerró la Biblia, desde ese momento hasta Jesús. Total, fueron 483 años exactos. El versículo 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Que nadie leía la Biblia, que nadie leía la Torá, que nadie leía los profetas en la época de Jesús, que nadie se dio cuenta de esta profecía tan exacta, donde estaba diciendo cuándo iba a venir Jesús y lo que le iba a ocurrir. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Más claro está imposible. Mas no por sí, porque no es por él, sino que fue su pueblo el que lo crucificó. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué pueblo será? Que hay un príncipe tremendo y que este pueblo ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Recordamos que en el año 70 Jesús profetizó que vendría un emperador maligno llamado Tito, hijo de Vespasiano. El emperador era Vespasiano, era su hijo, y destruyó Jerusalén y no dejó roca sobre roca y destruyó el templo. Este es el pueblo. ¿Qué pueblo era el que gobernaba? Los romanos. Recordemos que en aquella época estaban los romanos sobre Jerusalén. Y este príncipe, ¿a qué se dedica? ¿A qué príncipe estará llamándose aquí? Vamos a verlo. A ver si más adelante nos da una pista y nos dice quién es ese príncipe. Y su fin, ¿el fin de quién? De este príncipe. Será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Si nos damos cuenta, desde el año 70, en que el pueblo de Israel salió, tuvo que salir de su tierra porque la masacre fue tremenda, el pueblo de Israel no ha tenido paz y ha tenido guerra sobre guerra. La guerra quizá más sangrienta, la guerra que todos nos recordamos, fue la Segunda Guerra Mundial, juntamente con Adolfo Hitler y las SS y los nazis, con la masacre que hicieron con ellos, matando 6 millones de judíos. Pero todo eso es un plan que tenía Dios, en que a Dios no se le escapa nada. Nosotros podemos pensar que a nosotros hoy tenemos un problema de enfermedad, de trabajo, de salud, de familia, pero a Dios no se le escapa nada. Dios tiene todo bajo control. Sus hilos lo mueven todo. Al final, la sociedad, la humanidad irá donde tiene que ir. Y sus hijos, si prevalecen, llegarán a estar con el Padre por toda la eternidad. Eso es muy importante que lo entendamos. No estamos solos, no estamos desamparados. Amén. Amén.
En el versículo 27 hemos visto que ya han pasado 483 años. Hemos dicho que 70 por 70 son 49, 490. No falta una semana. O sea, desde Nehemías hasta la muerte de Jesús han pasado 69 semanas. Ahora nos falta la última semana. La última semana de Daniel. Una semana de 7 años. ¿Qué nos dice así? Y por otra semana, o sea, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se determine sobre el desolador. Aquí nos está diciendo que nos queda una semana de 7 años en el cual, ¿os acordáis aquel príncipe que hablaba antes? Porque esto continúa seguidito. El príncipe de un pueblo que ha de venir confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es este príncipe? El Mesías no, porque al Mesías se le llama Mesías. El Mesías príncipe, está claro quién es. Pero aquí está hablando de otro príncipe. Y este es el que el mismo Daniel en otras profecías llama el cuerno pequeño. Juan le llamó el anticristo. Pablo, el hombre de pecado. Juan en el Apocalipsis, la bestia. Este príncipe que ha de venir confirmará el pacto con muchos. Y durante su reinado, que durará 7 años, de los cuales la mitad de estos años estará gobernado por las religiones, básicamente, hoy estará encubierto, pero sabemos quién es y sabemos cómo saldrá, y todo esto lo vamos a estudiar en las profecías que vamos a hablar en el estudio de profecías que vamos a hacer. Pero sabemos que este anticristo, su reinado estará dividido en 2. 3 años y medio de paz, confirmará el pacto con muchos. Esta es los 3 años y medio primeros, donde Primera de Tesalonicenses nos dice: cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. A la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Pero qué sacrificio y qué ofrenda si no hay templo? Si hoy en día los israelitas no tienen templo, no hay sacrificio, no hay ofrenda. ¿Qué nos está diciendo esta profecía? ¿Que se volverá a reconstruir el templo? Que los judíos volverán a tener el templo construido y harán sacrificio y ofrenda durante 3 años y medio, porque este pacto es que confirmará con muchos. Este príncipe demoníaco llamado el anticristo les permitirá tener su templo y ellos volverán a tener su religión, pero a la mitad los hará cesar. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, una de las abominaciones más tremendas es que dentro del templo él se sentará y se hará pasar por Dios. Y su ministro de religión y de asuntos exteriores, el falso profeta, pondrá una imagen dentro del templo. ¿Y vosotros sabéis que Satanás tiene poder para la vida? ¿Lo sabíais? ¿O nunca os habéis pensado que solo Jesús o solo Dios tiene poder para la vida? ¿Vosotros os acordáis cuando Moisés se presenta delante del faraón y él tiene una vara y esa vara la tira? Una vara de madera, sin vida, inanimada, no tiene nada, un trozo de madera como esto, y lo tira al suelo y se convierte en una serpiente. Pero dice que detrás de él vinieron los brujos del faraón y cada uno traía una madera y lo echaron al suelo y se convirtió en una serpiente también, con vida, que se movían, que podían picar, que tenían vida.
Lo que pasa que la de Moisés cogió y se las comió todas. Como queriendo decir el poder sobre los de Dios. Los demás se tienen que subyugar a la voluntad de Dios. Pues resulta que Satanás, en este templo donde se va a volver a reedificar, le va a poner una estatua misma del anticristo. Y esta estatua va a tener aliento, va a vivir, va a hablar, incluso va a matar a todos aquellos que no la adoren. Eso lo dice en Apocalipsis. El poder diabólico de nuestro enemigo. Pero más poder es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Igual que esta serpiente que Moisés se comió las otras, Jesús lo destruirá con el poder de su boca en su segunda venida. Esta bestia que vendrá y que estará gobernará durante 7 años. Pero claro, esto no pudo ocurrir después de la muerte de Cristo. Unos 7 años seguidos no ocurrió esto. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a suceder esta profecía, esta última semana? Y aquí, hermanos, la Biblia es como un rompecabezas. El Señor nos lo ha dejado así para que estudiemos, para que escudriñemos. Acordaros que Jesús le dijo: escudriñad las Escrituras. Vosotros creéis que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Allí donde tú miras, habla de mí, dice Jesús. Entonces, la Biblia es como un pequeño rompecabezas, o un gran rompecabezas, mejor dicho, y las piezas tienen que encajar perfectamente. Cuando un grupo religioso quiere hacer una herejía, coge unas piezas del rompecabezas y lo hace encajar. No encaja, pero lo hace encajar. ¿Entendéis? Porque la Biblia es una armonía en sí misma que no se puede cambiar. No se puede cambiar de que el Padre es el Padre, de que el Hijo es el Hijo, de que el Espíritu es el Espíritu. Pero si alguien lo quisiera cambiar, lo tendría que hacer encajar. No es que encajara, es que lo harían encajar. ¿Entendemos? Entonces, esta última semana, está claro que es la semana de que la Biblia le llama la agonía de Jacob, la tribulación, los 7 años de sufrimiento, la ira de Dios, el día del Señor, el día de Jehová. Son 7 años donde Dios va a juzgar este planeta. Y lo va a juzgar con todos los habitantes que en él estén. La Iglesia estará, en teoría, la Iglesia no tiene que estar en aquel momento. ¿Por qué? Porque, ¿puedes volver otra vez al versículo 24? 70 semanas están determinadas sobre tu Iglesia y sobre tu santo pueblo. ¿No? A ver, 70 semanas están determinadas sobre tu Iglesia y tu santo pueblo. Sobre tu pueblo. Y para que sepamos qué pueblo, sobre tu santa ciudad. Por eso, la Iglesia no estará en la tribulación. Porque estas 70 semanas, esta última semana que falta por cumplirse, es para el pueblo de Dios, no es para nosotros. Nosotros somos la novia de Cristo. El pueblo de Dios, ¿sabéis quién es? En la Biblia se le llama la mujer del Padre, la esposa del Padre. El Padre se desposó con su pueblo que tanto lo amaba. Pero luego se divorció. Le dio cartas de divorcio porque antes, como le dijo a Oseas, era como una prostituta que iba detrás de cualquiera. Porque espiritualmente hablando, cuando uno tiene un Dios delante de Dios, se está prostituyendo, está fornicando, que es la palabra que habla, o adulterando, que es la palabra que habla la Biblia. Cuando uno pone su trabajo antes que a Dios, ese trabajo se ha convertido en un Dios. Y ese Dios está luchando con nuestro Dios. El primer mandamiento, ¿os acordáis? De
nuestras prioridades, que la primera, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Si algo pasa por delante de Dios, Dios considera de que tú estás fornicando, estás adulterando contra Él. Y cuando el pueblo adulteraba con otros dioses, es lo que a Dios, o sea, espiritualmente, es lo que Dios aprecia. ¿Por qué? Porque su pueblo era su esposa. Sin embargo, nosotros, la Iglesia, somos la novia del Cordero. Somos su cuerpo, el cuerpo de Jesús. Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos su novia, la que estamos preparadas para un día casarnos en el cielo, en las bodas del Cordero. Pero el Padre ya estaba casado con la nación de Israel. Acordaros que en Apocalipsis 12 nos dice que viene al cielo una señal, una mujer, y 12 estrellas coronaban su cabeza, y esa mujer tenía dolores de parto. Y cuando esta mujer vio a luz, el dragón, que era la segunda imagen, o la segunda imagen que se vio en el cielo, perseguía a la mujer y persiguió al fruto de su vientre, que fue Jesús. Esta mujer era Israel, que dio a luz al Mesías. Y este Mesías, el Salvador del mundo, fue arrebatado para él en el trono. Apocalipsis 12. Eso es en pocas palabras lo he explicado lo que significa Apocalipsis capítulo 12. La mujer de Dios, la esposa de Dios. Y esta esposa que adulteró y que pecó, Él le dio cartas de divorcio. Cuando Jesús está delante de todos, desnudo, en silencio, todo el pueblo delante de Él, y no era todo el pueblo, sino era la representación de los fariseos, de los saduceos, la representación de todos los sacerdotes, de todos los que mandaban. Y los que mandaban hacían, como si dijéramos, era la representación de todo el pueblo. Entonces, cuando dice todo el pueblo estaban ahí, no podía estar todos, no cabía todo el pueblo. Era la representación de todo el pueblo. Y decían, crucifícale, crucifícale. Y entonces Pilato dice, bueno, ¿y qué ha hecho esto para crucificarle? Y es que no. ¿A quién quieres que te...? No. Mira, quitáis a Barrabás, el peor de todos los enemigos del pueblo. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o al rey de los judíos? Suelta a Barrabás, suelta. Pero esta gente se ha vuelto loca. ¿Y qué hago con Jesús? ¡Crucifícale! No ha hecho nada malo. Yo no veo pecado en él. Yo no he visto que haya hecho malo. Dice, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 2000 años. 2000 años en el exilio. 2000 años el pueblo de Israel ha estado de aquí para allá, navegando. Ahora un trocito aquí, ahora un trocito allá, ahora en Rusia, ahora acá, ahora allá. Hasta que el 14 de mayo de 1948, en un día, como nos dice Isaías, volvieron a ser nacidos. Dice Isaías, ¿alguien ha visto una cosa semejante? ¿Alguien nos lo puede contar? La tierra ha dado a luz en un día una nación, la nación de Israel. Entonces, vemos que ese día, ahora sí, la nación de Israel podrá tener, y volvemos otra vez, perdona, al versículo 27, podrá tener a la mitad de la semana, gracias al sacrificio y la ofrenda, porque esa nación ya podrá tener un templo. ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado que durante 2000 años Dios ha puesto un paréntesis, ha puesto un paro para la nación de Israel. He estado divorciado durante 2000 años con Israel. Ahora, la iglesia, la novia de mi hijo, es la que está en juego, la que predica el Evangelio, la que es la luz, que la luz era Israel, pero ellos fracasaron. Por eso Jesús le dijo, vosotros sois la luz, ahora sois vosotros la luz ha cambiado de lugar, ya no es Israel, ahora sois vosotros la iglesia, sois la sal de la tierra, sois la luz, los que predicáis el Evangelio. Y cuando esta iglesia sea arrebatada,
entonces empieza a jugar la semana 70 del año. La última semana del reino de los hombres, donde los hombres acabarán de jugar con Dios los últimos 7 años de su existencia. Después vendrá Cristo en su segunda venida, y en su segunda venida implantará su reino milenial. Es otra predicación que hablaremos más adelante, pero es importante que entendemos que este reloj profético funciona así. Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no hiciste. ¿Cuántas veces él enviaba un profeta? A uno lo apedraron, envió a otro lo aserraron como Isaías, enviaba a otro los mataban, enviaba a otro profeta y Dios en su paciencia y enviaba y enviaba. Y aquí está el secreto por la cual la casa de Israel estuvo vacía durante 2000 años. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis Baruch haba Beshem Yahweh. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto, hermanos, ocurrirá. Y ocurrirá en Zacarías, capítulo 9 y versículo 9. Ocurrirá cuando la segunda venida, todo el pueblo de Israel a una. Alégrate mucho. Así hemos empezado el culto. Alégrate mucho. Hija de Sion. Estoy buscando un segundito. Sí, lo tengo. Es que mientras estoy buscando. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso fue lo que ocurrió. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde río hasta los fines de la tierra. Eso no ha ocurrido todavía. El reino de Jesús todavía no está en la tierra. Su reino no es del río al río, ni del mar hasta los fines de la tierra. Su reino está en la iglesia, está en nuestros corazones. Es un reino espiritual, pero su reino físico todavía no ha llegado. Entre un versículo y otro han pasado más de 2600 años y todavía no ha acontecido. ¿Qué es lo que tiene que acontecer entre un versículo y el otro? La 70 semana de Daniel. La 70 semana de Daniel. Un rey de los medos y los persas que era más que trimillonario. Él hacía unas fiestas de oro tremendas, se llamaba Jerjes, o Artajerjes, como lo llama la historia. Y este rey, Dios le movió misericordia y escribió un edicto. Nehemías, puedes reconstruir el templo. Nehemías, puedes reconstruir la ciudad. Fue el principio del fin de la humanidad. En ese momento Dios puso un reloj. Aquí empieza el fin de los tiempos. Aquí, este día, con este rey, con esta firma, empieza el rey de los tiempos. Porque 483 años después enviaré a mi hijo y morirá en una cruz por esta tierra. Y después estará la iglesia, pero después de la iglesia vendrá la semana del juicio, donde todo aquel, dice la palabra del Señor, que clame al Señor con todo el corazón será salvo.
Vendrán cosas terribles, pero el Señor, la misericordia, la bondad del Señor no se apaga. Amén. Y mirarán a mí, dice Zacarías, capítulo 12 y versículo 10, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Eso lo escribió Zacarías 600 años antes de la crucifixión de Cristo. Zacarías 12, versículo 10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién le dijo a Zacarías que al Hijo de Dios lo iban a traspasar? Le traspasaron sus manos, les traspasaron sus pies, le traspasaron el costado. Y cuando Él venga, todo lo verá, como dice mi hermano. Y dice en el capítulo 14 de Zacarías, y versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Este monte donde Él sufrió, donde Él lloró, donde esta semana hablaremos de Getsemaní y lo que significó Getsemaní para Jesús en el monte de los olivos. Sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos, entre el monte de los olivos y Jerusalén hay un valle, así, hay un valle así. Dice, y se partirá por en medio, y por en medio hará como la forma de una cruz, una raya, y el valle formando una cruz. Hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Y nosotros, mis hermanos, observaremos, lo veremos, no lo veremos? ¿Qué nos dice Zacarías en el capítulo 5, el final del capítulo 5? Y vendrá Jehová Dios con Madeline, con Maribí, con Teresa, con Tellita, con Heidi, con Conchita, con Rosa, con Dani, con Isidro, claro, con Nelly, con Ángel, con Emil. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Zacarías 14 y versículo 5. Pero para que esto sea, hermanos, para que esto acontezca, para que entendamos la obra maravillosa que hizo Jesús, hay unas palabras que nos dice Lucas que no tenemos que perderlas de vista, donde, déjame que lo busque, y con eso terminamos. Lucas 21 y versículo 36. Velad pues en todo tiempo. Los que antes que nosotros, y nosotros en nuestro tiempo, orando que seáis tenidos o dignos de escapar de la semana 70 que va a venir, que es lo que Jesús explica en los versículos anteriores, de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. ¿Amén? Amén. Así que no hagamos como aquellos que recibieron a Jesús en un pollino. Nosotros lo hemos recibido en un caballo blanco, porque ha entrado en nuestros corazones como el vencedor. Y este es Jesús. Y este Jesús que entró como un pollino, un día entrará en Jerusalén, como hemos leído, como con un caballo blanco. Y la pregunta que tú te puedes hacer y que yo te puedo hacer es: ¿qué preferimos? Este Jesús que vino a morir en una cruz, que nos perdona de todos nuestros pecados, que va sobre un pollino, o este Jesús que vendrá sobre un caballo blanco y que juzgará con verdad.
y que a cada uno le dará conforme a sus obras. Es un momento de elegir, es un momento de entender, es un momento de recapacitar qué es lo que estamos haciendo por nuestra vida. A esta humanidad le quedan 7 años y nosotros no queremos estar aquí. Y nosotros queremos seguirnos con nuestro Señor. Tenemos que orar de ser tomados dignos de escapar de todo lo que va a venir. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por la claridad de tu palabra, Señor, por la claridad de tu mensaje, porque tu Hijo entró en Jerusalén y en vez de estar contento se puso a llorar por tantos y tantos que no lo querían de corazón, por tantos que clamaban bendito el Hijo de David, pero sus vidas vivían contrarias a sus palabras, Señor. Señor, que nosotros seamos tomados en digno de escapar, Señor, de todo aquello que va a venir sobre esta humanidad. Que nosotros seamos tomados dignos, Señor, de llevar el baluarte y el estandarte de la verdad que es tu iglesia, Señor, a todo el mundo, y que podamos predicar con la boca abierta, con el corazón sincero. Jesucristo vive, Jesucristo te ama, Jesucristo murió por ti. Ven, que en Él hallarás descanso para tu alma, como nosotros un día hallamos descanso para nuestra alma. Así te lo pedimos, Padre, que tú nos acompañes a nuestros hogares, que tú nos acompañes, Señor, a cada uno en el resto de la semana, Señor. Acuérdate que somos humanos, acuérdate que somos pecadores, Señor, y que necesitamos de ti continuamente, Señor. Que tu Santo Espíritu nunca nos deje, que tu Santo Espíritu nos contriste de pecado, que tu Santo Espíritu nos enseñe todas las cosas. Así te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén, amén, Amén. amén, Amén. amén, amén.